Alfredo les va a enviar luego una comunicación digital a cada uno de ustedes sobre una carta que le estamos enviando al jefe del Estado y otra al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el punto de la conversación de hoy? El punto tiene que ver con la repetición permanente de un Estado que viene clasificando a la Fuerza Armada Nacional como de su propiedad, un poco como el secuestro de una institución que es fundamental para la paz, la tranquilidad, la integridad territorial, la soberanía del país, como son las Fuerzas Armadas. El país ha estado observando cómo, por ejemplo, el comandante del Ejército, el jefe de la brigada más importante del país, el ministro de la Defensa, vienen permanentemente anunciando a grito tendido que son socialistas, antirrevolucionarios, antiimperialistas y sobre todo chavistas. Ya no son venezolanos. Ellos en el fondo, afortunadamente, porque no se comportan como soldados venezolanos, nunca agregan que son venezolanos. Para ellos es suficiente ser chavista, revolucionario, antiimperialista y socialista. Esta situación se ha agravado en los últimos días de una manera que tal vez ha pasado desapercibida para muchos, sobre todo en la comunidad internacional, cuando el jefe del Estado dijo: las Fuerzas Armadas no solo son chavistas, cada vez lo serán más. ¿Y por qué lo dice eso? Lo dice porque pretende no solo secuestrar a la Fuerza Armada, porque pretende reelegirse en los cuarteles o la fuerza de las armas, pero sobre todo yo creo que ha sido alterado su ánimo y su equilibrio, que está bastante mal, por el mensaje de Enrique Capriles Radonsky a las fuerzas militares. Un mensaje que fue preciso, moderado, mesurado, y dirigido no solo a las Fuerzas Armadas, dirigido a los familiares de las Fuerzas Armadas, que no son militarizados. Este mensaje a un hombre que piensa que es el dueño y señor de las Fuerzas Armadas lo alteró de una manera increíble. Y esto ha hecho que acelere su acción de promoción, de integración de la fuerza militar a su proyecto político. Esto es absolutamente condenable, está contra la Constitución, todas las disposiciones legales, que no las voy a citar, que luego en el documento estarán, pero esto viene desde que el ministro, hoy en día, el ministro de la Defensa, Rangel Silva, o Silva Rangel, yo siempre digo que el orden de los factores no altera ese producto, cuando era comandante del Comando Unificado Nacional, dijo: olvídense la oposición de que puedan ganar, la Fuerza Armada jamás permitirá un gobierno que no sea el del comandante Chávez. Esto que en otro país le habría costado la cárcel por supuesto el retiro del servicio activo de este señor, le valió más bien que lo promovieran a general en jefe, y tan pronto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo indició como colaborador activo en el tráfico de armas, drogas y lavado de dinero, inmediatamente lo hicieron ministro de la Defensa, o sea, un reconocimiento de esa naturaleza. En esa oportunidad hice una carta pública ya en el 2010, donde yo le decía a este general, el general decía lo mismo que dice Chávez: Capriles quiere votar de las Fuerzas Armadas a los generales y almirantes. No, yo por lo menos lo que decía es, efectivamente, en el caso de Silva Rangel, de Cliver Cordone, de Carvajal, el jefe de la Armada, definitivamente son gente que tiene que ser expulsada de las Fuerzas Armadas. Pero estos señores no son la Fuerza Armada Nacional. Estos señores son 5, 6, 7, 8 generales o almirantes que no deben confundirse con la Fuerza Armada. Yo di una declaración ayer en los medios internacionales donde yo decía que una cosa es la cúpula militar y otra es la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional, yo confío que sea fundamentalmente institucional, mientras que la cúpula militar hará todo lo posible por impedir que haya un proceso electoral normal, porque ellos saben que hoy, mañana o tarde tendrán que enfrentar la justicia penal local e internacional por la acumulación de delitos que han cometido. En nuestra condición de independiente le estamos haciendo esa carta, incluso señalando que en un gobierno más o menos democrático, Enrique Capriles debería tener el derecho de hablar en el patio de la Academia Militar, hablar a los oficiales, a los tenientes, justamente para explicarles que hay otra visión del país. Poca gente conoce cómo se ha alterado el juramento de los oficiales de las Fuerzas Armadas hoy en día. Antes juraban por la patria, la defensa de la patria. Hoy juran por defender la revolución, el proceso socialista y por su comandante Hugo Chávez. Es la desnaturalización de una institución fundamental para el país. Ahora bien, todo esto tiene una consecuencia en el proceso electoral, porque ¿cómo es posible que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el señor Hugo Chávez, sea el que diga que la fuerza es chavista y esa fuerza es la que va a resguardar el material electoral y proteger el día de las elecciones a los venezolanos? Eso no puede ser. Pocos conocen que en la ley orgánica nueva de las Fuerzas Armadas, o la reformada de las Fuerzas Armadas Nacionales, se alteró de una manera sustantiva la ley, de manera que el presidente de la República
es el comandante en jefe de la autoridad suprema militar. Esto era un tema simbólico en las presidencias civiles en Venezuela. Hoy en día no, esa ley fue diseñada para un militar y explica las responsabilidades y campos de acción, incluso conflictos, cómo manejar conflictos. Yo siempre he dicho, menos mal que no hemos tenido conflictos, porque en manos de un señor como este, que no tiene la competencia para manejar ninguna de estas cosas, esto hubiera sido terrible para Venezuela. En ese documento, el señor Chávez se convierte en un oficial activo de las Fuerzas Armadas, cosa que la gente, por eso es que está disfrazado. Él se disfraza porque le han dado un nuevo rango. El rango se llama comandante en jefe. Incluso tiene esto un estandarte, no lo conocemos todavía. Me imagino que dirá que para ser patriota hay que ser chavista, o para ser venezolano hay que ser chavista, pero tiene hasta su propio estandarte. ¿Qué significa eso? Que el día de las elecciones nos van a estar cuidando una fuerza que él dice que es chavista. No lo es, pero él se lo está diciendo a los venezolanos. ¿Qué puede sucedernos a nosotros ese día? Toda clase de eventos pueden suceder. Yo en lo personal creo que es el peligro más grande y es la desnaturalización, deslegitima completamente a la Fuerza Armada para actuar en el Plan República. Que por cierto, hablábamos nosotros, este Plan República se ha venido desbordando con el tiempo. En este momento la gente no sabe si los soldados que están en la puerta ahora van a incorporar a milicianos, que es aún mucho más peligroso, qué competencias y qué derechos tienen sobre los venezolanos que entremos a votar. Yo he visto como en determinadas mesas les impiden que entren o que no salgan o tratan de mandar sobre ellos. Esa no es su función. El país tiene que conocer cuáles son las atribuciones reales que tienen ellos exclusivamente de cuidar los centros de protección. Yo temo muchísimo también por el tema que signifique que ellos van a estar a cargo del resguardo del material electoral, sobre todo en un proceso en el cual no está en juego una elección cualquiera, lo que está en juego es las pocas libertades que nos quedan de rescatarla o de perder el país. Y un lado, como es el lado del señor Chávez, harán lo imposible por impedir que haya un rescate de las libertades en Venezuela, porque ellos saben las consecuencias que tiene, no solo para ellos, sino a otros países que viven de Venezuela, como es el caso cubano. Y para nosotros deberíamos tener muy claro que no es un proceso electoral, lo que nos estamos jugando es la libertad de Venezuela. El doctor Alfredo Romero expondrá el tema legal. Yo quería agregar a la exposición de Diego, que ha sido bien completa, que nosotros también creemos que para ganar la batalla electoral del 7 de octubre hay que ganar unas batallas políticas conscientes de que este es un Consejo Nacional Electoral que por lo menos la mayoría de sus rectores están en manos del gobierno nacional, que se confiesan como una suerte de militantes del partido de gobierno, y viendo la realidad de la Fuerza Armada Nacional y las declaraciones recientes del jefe del Estado, nosotros creemos que un gesto para que esas elecciones sean tal cual el presidente Chávez ha dicho que quiere que sean en paz, en democracia, con el mayor civismo, un señor que viene de ser jefe de la policía política, llamada antes la DICIO y el SEBIN, como el general Henry Rangel Silva. Además de eso, indiciado no solamente en los señalamientos que se le hacen recientemente de narcotráfico, sino que todos recordamos que ha sido grabado por el FBI de los Estados Unidos conversando con un empresario relacionado a la industria petrolera venezolana y, según se ve en la grabación, intentando sobornarlo para amparar al gobierno venezolano y su financiamiento ilegal a las campañas de otros gobiernos. Bueno, una persona así no puede estar al frente del Ministerio de la Defensa en las elecciones. De manera que nosotros creemos que el presidente Chávez, si realmente está tan comprometido con que este proceso sea transparente, que sea confiable, el ministro de la Defensa tiene que ser removido, que además es una competencia del presidente de la República, antes de las elecciones del 7 de octubre, en aras de que este proceso sea en paz y en democracia. Tenemos la preocupación, y así lo hemos venido diciendo por el país, que algunos nos quieran llevar a un proceso electoral que sabemos que es difícil, que hay unos procesos que hay que cumplir en manos de los ciudadanos, como tener las actas para resguardar el voto, para sentirnos que esa victoria la podemos defender, pero que eso no nos puede hacer obviar realidades que están allí latentes y que son objetivas, como el tema de que ciertamente vamos a un proceso electoral en desventaja con una Fuerza Armada Nacional que tiene que empezar aclarando si ciertamente se deslinda o comparte las declaraciones del señor presidente de la República. Los dejo con el doctor Alfredo Romero. El día de hoy estamos remitiendo
tanto el doctor Diego Arria como Leocionis García, como mi persona, 2 documentos. Uno dirigido a la presidenta y rectores del Consejo Nacional Electoral y otro dirigido directamente al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que hoy día, como bien sabemos, no solo es presidente, sino candidato presidencial. Y allí está la base de todo esto que estamos de alguna manera refiriendo y solicitando formalmente de conformidad con el artículo 51 de la Constitución, que exige una respuesta adecuada y oportuna por parte de ambas, en este caso del Consejo Nacional Electoral y del Poder Ejecutivo Nacional representado por el Presidente de la República. 2 son los requerimientos en lo que respecta al Consejo Nacional Electoral. En principio, es en relación con el calificativo que ha hecho el Presidente de la República, candidato, que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de que las Fuerzas Armadas son chavistas. En este sentido, no podemos dejar de obviar el artículo que ha sido repetido en múltiples oportunidades, que es el artículo 328 de la Constitución, que establece el carácter esencialmente profesional y sin militancia política de las Fuerzas Armadas, lo que constituye, por cierto, el calificativo de chavista, de inconstitucional cuando proviene del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no solo ese calificativo ha sido expresado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Hugo Chávez Frías, sin deslindar a la Fuerza Armada de posición política, sino más bien incluyéndola, sometiéndola a una posición política, también lo ha hecho el ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva. En este sentido, el primer requerimiento basado en el concepto de soberanía popular, establecido en el artículo 5 de la Constitución, en el derecho al sufragio libre y transparente, establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitamos al Consejo Nacional Electoral que exija al presidente de la República y a todos los representantes del componente armado del país que deslinde a la Fuerza Armada Nacional de cualquier politización, de cualquier militancia y particularmente de cualquier referencia al calificativo chavista de las Fuerzas Armadas, que por demás no lo quieren ser. El segundo requerimiento es en relación con la transparencia y delimitación de las competencias del Plan República. El Plan República es un plan que, por cierto, ya es usual para todos los venezolanos, pero curiosamente pocos sabemos el contenido y a qué se refiere. Y lo primero que tenemos que saber es que el Plan República está sometido, está dirigido por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este comando estratégico operacional de la Fuerza Armada está a su vez subordinado al ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, quien está a su vez subordinado al presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cómo se rige este Plan República? Solamente está regido por una norma legal, que es el artículo 167 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y este artículo solamente establece como potestad o competencia del Plan República la responsabilidad de la seguridad, guarda y custodia del material electoral. Como bien lo decía el doctor Arria, se ha desbordado las competencias del Plan República y observamos soldados en las puertas de los centros de votación, solicitando cédula, reclamando a veces la entrada o no de una determinada persona, cuando esa función, y quiero decirlo concretamente, no es constitucional ni legal. En este sentido, requerimos urgentemente al Consejo Nacional Electoral que reglamente las funciones, potestades y competencias del Plan República a los efectos de que el votante, por una parte, los miembros de mesas electorales, por otra parte, las juntas nacionales electorales y el propio Consejo Nacional Electoral sepa cuáles son las funciones de estos soldados que están allí. Estamos a ciegas y no podemos ser así porque recuerden, el voto, las dos características esenciales es la transparencia y la libertad. ¿Cómo puede establecerse libertad al voto cuando no sabemos que unos soldados armados, cuáles son las funciones, a qué están instruidos y más aún, cuando esos soldados armados
que están ejecutando un supuesto plan república están siendo comandados por un ministro de la Defensa que dice ser chavista. En este sentido consideramos como votantes, pues como electores, como ciudadanos, cuyo interés particular es simplemente el orden público constitucional, que el CNE debe aclarar esta situación y exigir contundentemente al presidente candidato, comandante en jefe de la Fuerza Armada, que deslinde a la Fuerza Armada de esa posición política, en principio al ministro de la Defensa. Un segundo documento es dirigido directamente a Hugo Chávez Frías, presidente de la República. El requerimiento, y es una exigencia de conformidad con la Constitución, no es más que deslinde como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a la Fuerza Armada de la posición o del calificativo político que él, por cierto, arrogantemente lo considera como chavista. Y la Fuerza Armada no puede personalizarse en el chavismo. Todos sabemos lo que es chavismo. Y chavismo no es más que los chavistas no son más que los que simpatizan por el presidente de la República. Chavistas no son más que aquellas personas que van a votar o que votarían por el presidente de la República, en este caso Hugo Chávez Frías. Por lo tanto, el decir presidente candidato, comandante en jefe, el tratar de imponer ese calificativo o tratar no imponerlo públicamente, expresamente, no solo implica una amenaza a la libertad del voto, una amenaza a la transparencia del voto, una amenaza a la libertad de los ciudadanos en virtud de que esos funcionarios armados, el presidente los intenta envolver y cerrar en un concepto político inconstitucional. Eso evidentemente debemos todos los venezolanos exigir, que ese comandante que así institucionalmente se establece en la Constitución como jefe de las Fuerzas Armadas y que hoy día él mismo se inscribió como candidato, debe obligatoriamente deslindar a la Fuerza Armada públicamente y expresamente de cualquier calificativo político. Estos dos documentos los estamos suscribiendo y remitiéndolos el día de hoy y se lo vamos a hacer llegar por correo a todos los que así lo requieran. Armamento que utilizan. Las armas de guerra están prohibidas en manifestaciones de carácter civil. La votación no puede ser más civil y sin embargo los vemos con armas largas. Esto es una violación de las normas internacionales sobre el uso de las armas de guerra en este tipo de demostraciones. Lo que decía mis dos compañeros aquí en esta oportunidad, esto es lo más grave que nos puede ocurrir a nosotros. Es tan grave como las máquinas captahuellas que intimidan. Que si no fuese suficiente la intimidación de las captahuellas para muchos venezolanos, sí lo son las armas. Porque mucha gente pensará qué va a pasar ese día. Ese día no debería pasar nada, pero para eso hay que hacer un esfuerzo de disuasión importante. El gobierno tiene que saber, el régimen y las Fuerzas Armadas también, que los venezolanos vamos a imponer nuestra voluntad, de que aquí no se trata de que el señor Chávez y sus acólitos quieran o no entregar, quieran o no respetar los resultados electorales. Simplemente hay que imponerle la voluntad popular. Bueno, que la disciplina militar les impide ser deliberantes y que los militares hablan una sola vez y que cuando hablan eso tiene consecuencias. Mientras tanto, no podemos decir que la Fuerza Armada, simplemente por silenciarse, está de acuerdo con semejante pronunciamiento. No, es la naturaleza de la disciplina militar. Pero yo quiero insistir que aquí tenemos dos cuerpos muy separados, la cúpula militar y tenemos la Fuerza Armada, que es una cosa muy distinta. Por cierto, Fredo, en la parte del tutelaje en las mesas electorales, la incorporación de milicianos, el adiestramiento que se le está dando a las Fuerzas Armadas para la participación, en vez de dedicarse a decirle cuáles son los derechos de los venezolanos, estos militares que van a participar, les están adiestrando en el uso de un nuevo fusil ruso que usan las Fuerzas Armadas, en luchas cuerpo a cuerpo. Yo tengo el manual de instrucción, de educación de estos militares, y en vez de dedicarse, como es una operación de paz, este sería el equivalente a una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. ¿Y a qué los enseñan? Los enseñan a respetar los derechos de los ciudadanos. Aquí los están enseñando a cómo enfrentar militarmente a los ciudadanos, cómo intimidar a los ciudadanos con su presencia, con el armamento que utilizan. Las armas de guerra están prohibidas en manifestaciones de carácter civil. La votación no puede ser más civil y sin embargo los vemos con armas largas. Esto es una violación de las normas internacionales sobre el uso de las armas de guerra en este tipo de demostraciones.
lo que decía mis dos compañeros aquí en esta oportunidad, esto es lo más grave que nos puede ocurrir a nosotros. Es tan grave como las máquinas captahuellas que intimidan. Que si no fuese suficiente la intimidación de las captahuellas para muchos venezolanos, sí lo son las armas, porque mucha gente pensará qué va a pasar ese día. Ese día no debería pasar nada, pero para eso hay que hacer un esfuerzo de disuasión importante. El gobierno tiene que saber, el régimen y las Fuerzas Armadas también, que los venezolanos vamos a imponer nuestra voluntad, de que aquí no se trata de que el señor Chávez y sus acólitos quieran o no entregar, quieran o no respetar los resultados electorales. Simplemente hay que imponerle la voluntad popular.